Saludos amigas, amigos y bienvenidos a una edición más de A la Raíz. Le habla el doctor José Efraín Hernández, catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales. Y en esta ocasión tengo el placer de contar con un buen amigo, reconocido en el mundo entero, un máster conguero, Eddie Montalvo. Eddie, gracias por estar aquí conmigo. Profesor, muchas gracias a usted por darme la oportunidad. Pero que va, gracias tú por darme la oportunidad de tenerte aquí conmigo nuevamente. Como ustedes saben, Eddie es un percusionista de los más reconocidos en el ambiente musical. Durante más de 50 años de carrera ha tenido la oportunidad de repicar sus congas con las mejores orquestas, me atrevería a decir, y en adición a eso, pues los últimos años también ha hecho sus propias producciones musicales como Señor Tambó. Esa es la última, señor. Eddie. Sí, esa es la última. Que a mí me gustan mucho los números que tienes ahí, especialmente El Hijo del Ricachón. Sí, ¿Se acuerda de esa canción? Sí, señor. Me fascina. Y aquí sonó mucho en Z93 y en otras emisoras que se dedican a tocar el género de la salsa, soul y demás. Eddie, tú tienes la particularidad de que comenzaste en el ambiente musical, específicamente en el género de la salsa, que es un término sombrilla que comercialmente se utilizó para agrupar muchos géneros musicales que se le conocían antes, guaguancó, son montuno y demás. Pero ya hoy te identificamos como salsa. Y tú comenzaste cuando comenzó el boom salsero, muy jovencito, por lo que tienes la dicha, la bendición de Dios de Amén. Hoy todavía estar aquí con nosotros, estar joven y bien de salud. Y a mí me gustaría, Eddie, que para aquellos que nos están viendo, tú conversaras un poco con nosotros de esa evolución que ha tenido la salsa. Quiero hacer una entrevista distinta porque ya nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarte hace ya unos años, lo pueden buscar en YouTube, Masterclass Eddie Montalvo, y ahí fuimos por cada uno de sus discos. No es que no vayamos a hacer algunas preguntas sobre su trayectoria musical, pero a mí me gustaría, Eddie, tú que estuviste en Nueva York, que era el epicentro de la salsa. Sí, señor. Tu primera grabación fue con Marty Galarza y La Conquistadora, que era una orquesta como que no era de las top, de las más reconocidas en aquella época, pero vamos a decir que estaban como la diferente. Sí, como Rafi Valle. Rafi Valle la diferente. También vamos a hablar de La Conspiración. Ernie Agosto. Frankie Dante y La Flamboyant. Era una serie de orquestas que no eran Willy Colón, Justo Betancourt, Pacheco, Richie Ray, Bobby Cruz, pero eran unas orquestas que también sonaban en aquella época en el ambiente salsero. Y cuando tú buscas, por ejemplo, los afiches de los grandes bailes que se llevaban a cabo en aquella época en todos los clubes de baile que había en aquella época, siempre tú veías las estrellas, los grandes nombres, y siempre estaba o Rafi Valle, sí, La Conquistadora, La Flamboyant, Ralphie Pagán, también estaba hablando ahorita de Joe Batán, sí, Joe Batán. Y de otros géneros que también coincidían, Seguida, que tú grabaste con Seguida rock, ¿no? Sí. Eddie, ¿cómo tú viste esa evolución? ¿Qué edad tú tenías cuando tú grabaste con La Conquistadora ese primer álbum? Es el de Pinocho, ¿no? Sí, si no estoy equivocado, tenía como 19 años. Pero comencé a tocar profesionalmente a los 17 años. Jovencito, tú sabes. ¿Tus padres nacieron aquí en Puerto Rico? Mis padres nacieron aquí, ya están con papá Dios. Papi era de Aguadilla. Mami de Barreto, de Naranjito. Que los padres de Barreto eran de Aguadilla, ¿no? Y yo venía aquí todo desde chamo, desde 5 años. Venía mucho para acá. Venía siempre para acá. Digo, y tú ahora mismo estás un tiempo aquí en Puerto Rico y en Nueva York, me encanta, en el Bronx. Y ese interés tuyo en la música comienza ¿en qué década? Porque en los 60 todavía
la salsa no había explotado, todavía estaba la pachanga, todavía estaba el bugalú, ya sí estaba Richie Ray, Bobby Cruz, el Gran Combo, empezando tal vez Roena, Tommy Olivencia. ¿Cuándo tú te empiezas a identificar o a ese gusto por la música latina, por la salsa y por la percusión? Sí, lo que pasó era como te había explicado en la entrevista que tuvimos anterior. Los padres míos siempre, todos los fines de semana, había baile en casa de una tía mía. Y eso era poniendo disco y siempre me llamaba la atención la música. Y donde yo vivía en la 162 con los padres míos, estaba una casa disquera que se llamaba Casa Alegre, que era de Al Santiago y de la Alegre All Stars. Entonces, yo de chamo iba a comprar, tenían los 78 y tenían los LP, que eran de 33. Claro. Entonces, cuando yo entraba a esa casa disquera, tú podías sacar el disco, escucharlo, y si te gustaba lo comprabas, si no los ponías para atrás. Y por ahí seguí. Nunca en mi vida creía que iba a tocar profesional. Yo me crié rumbeando en la calle, como dicen. Y comenzaste a tomar clases privadas. No, nunca cogí clases, mira. O sea que tú, una autodidacta. Sí, eso era rumbeando en la... la escuela mía fue rumbeando en la calle. Honestamente. No había YouTube como ahora, que uno puede aprender con YouTube. No había, mis padres no tenían los chavos para mandarme a una escuela a estudiar música. Eso era, como dicen, a costilla y pulmones, rumbeando en la calle. O sea, que eso era como los visuales que uno ve en Our Latin Sing de la historia de Fania, con unos rumbones en la calle. Así mismo. Era así. Era así mismo. Wow. Y en Nueva York, todo el mundo siempre estaba rumbeando en los parques. Y principalmente esa población era boricua, ¿no? Era de la población boricua que venía de los 40, los 50. Sí, pero eran los boricuas y los cubanos, honestamente. Y los boricuas locos con el tambor siempre, los fines de semana, eran las 10 de la noche y los tipos todavía rumbeando. ¿Y cuál fue tu inspiración en aquella época? Porque en aquella época estaba Ray Barreto, estaba Mongo Santamaría, Cándido Camareno, ¿no? Señor. También Patato. Sí, señor. Bueno, era Tata Guine, era Barreto, Armando Peraza. ¿Cuál fue tu inspiración de ellos? Que tú dijiste, yo quiero ser... Bueno, Barreto, en paz descanse. Barreto, en paz descanse. Que Barreto ya en aquella época... bueno, él estuvo con la orquesta de Tito Puente muchos años, él estuvo pero con después Puente. Ya en los 60 él tenía primero su estilo charanga y después fue evolucionando a Barreto. Y le gustaba mucho el jazz. Claro. Tocaba mucho el jazz. Porque sí, que finalizó su carrera también con el jazz. Sí, señor. Y en los 70, en la pausa que él estuvo cuando sale de Fania, experimentó con el jazz también, igual que hizo su momento también Eddie Palmieri, ¿no? Sí. Y entonces tú en las calles, fue la escuela. En la escuela. Y yo me iba a ver a Barreto. Tú sabes, llegué a ver a Barreto cuando estaba Tony Fuente en el bongo y Oreste en el timbal, Oreste Vilatón en el timbal. Después lo vi, claro, con Johnny Rodríguez, en paz descanse. El Dandy. Pero Johnny Dandy Rodríguez, el hijo de La Vaca. Sí, señor. Que falleció recientemente. Que su papá también tocaba con Puente. Con Puente. Oye, Eddie, y entonces surge el primer guiso, profesionalmente hablando, ¿no? Y es con la Conquistadora. Con la Conquistadora, pero entonces la banda profesional fue con Joey Pastrana. Joey Pastrana, yo desconocía, fíjate que había estado la orquesta. Cuando yo entré al grupo. Ahí era que Joey Pastrana, en la época que tenía el coro, eran 2 mujeres. Eran 2 mujeres, pero cuando yo entré al grupo se había ido Ismael Miranda. Sí, que Ismael grabó con él el Rumbón Melón. Claro. Estuve con él un tiempo. Oscar Hernández
y este servidor tuvimos Oye, como... Oscar lleva años Sí, también. también. Para que usted se conserva. Sí. No sé cómo, Bueno, pues pero eso es una dicha, dicha. una bendición de Dios. Oye, Eddie, tengo unos estudiantes. Mira, vengan entrando para acá. Julio, dígale que empiecen, que vayan metiéndose aquí con nosotros. No sean tímidos. Eddie, y entonces, y luego de estar con Joey Pastrana, ¿a dónde Sí, estás? bueno, estuve con Joe y estuve con Ernie La Conspiración. No sabía que había Yo estado estuve con con La Ernie, Conspiración. yo entré al grupo de Ernie para que se ría. Había, ¿cómo están? Dios los bendiga a Estaba todos. acomodándose por ahí. Estos son estudiantes del Wow, programa de qué música chévere. popular y que Dios querían te bendiga, conocerte. mano. Y el profesor Luis Sanz, que vino, que es el director del departamento. Dios los bendiga a todos. Siéntese por aquí, que aquí yo mandé a Eh, acomodar esto. Vayan acomodándose por aquí. Pues viniendo a lo de Ernie, Ajá. te vas a reír, profesor, pero me llama y me dice, mira, Eddie, yo quiero que tú comiences con el grupo, y todavía no estaba Gene Golden, porque Gene Golden fue el que tocaba. Era conguero, ¿no? Sí, era con Que yo creo que tocó con la flamboyante. Sí, no. Entonces, pues viene y me dice, yo quiero que tú comiences a tocar conmigo. Y yo era un chamaquito flaquito, Sí. pero siempre dándole al tambor. Duro. Y me dice, vamos a tocar el primer guiso, como ellos le dicen allá. Es al frente de un sitio que se llama Será. Y yo digo, pero ¿dónde es? Y me dice, en la avenida Howe Avenue, en el Bronx. Y yo Será. digo, Será. S-E-R-A. Y por Tiene eso una es canción que, se llama, por eso ¿será fue. positivo, Esa será ahí. negativo? Yo Era no sé cómo. un centro de rehabilitación. De verdad. Pues mire, yo me acabo de enterar que eso era lo que significaba. Entonces, pues, ese fue mi primer guiso con él. Y por ahí seguí. Y cuando vine a ver, estuve con Tony Pavón y La Protesta. Eso lo vi. Sí, con Tony. Y ahí el cantante en ese momento era Néstor Sánchez, ¿no? El Vino Divino. Sí, señor. Estaba Larry Spencer en ese grupo. Trompeta. Estaba Salvador Cueva. Oh. Sí, en paz Oye, es descanse. una entrevista que a mí me hubiese gustado mucho. Sí, hacer, mano. Me encantaba Paz Sal descanse. Cueva. Se nos fue joven. Tú te vas a reír. Cuando yo empecé con Tony, el papá de Salvador me decía a mí, yo te voy a entregar al hijo mío, pero cuando tú vengas para atrás, Eddie, tú me lo traes, porque lo que pasó era que Salvador era joven en edad, pero grande en tamaño. Sí, era altísimo. Entonces, todo el mundo creía como, wow, Salvador Cueva, y nadie sabía la edad de él. Era jovencito, estaba jovencito. Y por ahí seguimos, y después cuando estuve con los Kimbo, estuve con Alberto Los Kimbo, ¿Y cuándo ya que tú entiendes que llegaste ahora cierto en las grandes ligas? ¿Fue con los Kimbo? ¿Fue con la voz? ¿Fue con los Willy grandes Colón? Kimbo, los Kimbo fue grande para mí porque estaba tocando con Oreste Vilatón. Y eso era Claro, un que respeto, venía de un haber respeto. estado la orquesta un de Rey respeto Barreto tremendo. Yo me y de la recuerdo- típica 73. Sí, y Oreste era el respeto que tenía el timbal, porque tú sabes que tocó con Barreto. Sí, ¿no? y después tuvo de los con timbaleros Santana. es mi favorito. O sea, Sí. el sonido que le sacaba al timbal es extraordinario. Y yo venía a tocar los bailes y le decía, Oreste, ¿cómo tú estás? Me decía, ¿cómo que como yo estoy? Toca ahí como un hombre lo que tiene que hacer yo. Anda. Era Oye, así. Oreste anda por ahí todavía. Se ve Sí, muy bien, todavía, ¿no? sí, todavía. Y Oreste sí que estuvo un tiempo con Santana. Claro. Muchos años. Oye, Eddie, y entonces, ¿cómo fue evolucionando la salsa desde los 70, los bailes, los guisos, cuando ya explota a nivel internacional? ¿Cómo fue esa Bueno, eso evolución bueno, de los 60 a los mira, 70? profesor, yo me río porque en esos tiempos se tocaba de 5 a 7 días a la semana, sin mentirte. ¿Y cuántos bailes al día? Tocabas un doblete. ¿Qué es eso? Un Explíquenle a estos doblete. muchachos que Perdónenme. ¿Cómo era eso? Eso era que tú terminabas un baile y vamos a poner que terminabas a las 12. A la 1:30 estabas comenzando en otro baile. Cuando terminaba ese baile, algunas veces querían que tú tocaras lo que se llama un after hour, que viene siendo, ese comienza como a las 4 de la mañana y está saliendo cuando la gente van con la Biblia para la iglesia. Hay uno famoso, el Asperaguas de Pozo. De Pozo.
Sí, señor. Siempre lo mencionaba en las Y canciones. Caco tenía uno. Caco tenía uno, le decían el bongo. Anda. Sí, entonces se tocaba 7 días a la semana. Si no estaba, gracias a todas las bendiciones de Dios, y lo digo honestamente, si yo no estaba grabando, si no estaba tocando, estaba grabando. Las puertas se me abrieron mucho cuando entré con Fania. ¿Fania Record o la Fania All La Star? Fania All Star. Ok. Porque yo comencé con la Fania All Star en el 79. Que ahí Barreto estuvo un tiempo, Mongo Santamaría también estuvo un tiempo, Johnny Dandy El Dandy. Rodríguez. El Dandy. Y entonces vienes tú, ¿no? Vine yo. Y eso Y para hasta mí el final. eran, honestamente, y lo digo sin bochorno, eso eran unos zapatos muy grandes para llenar porque eran los zapatos para mí de Barreto. Y yo decía, Los Barretos, y entonces los que sustituyeron a Barreto en Sí. aquella época eran Sí, el sí. Mongo y el Dandy. Sí. Nada más y nada menos. Entonces yo, gracias a Dios, comencé ahí. Yo tenía, 27 años de edad cuando comencé con Fania. Wow. Y entonces, las giras, ¿cómo era esa Entonces, época? recuérdate, con todo el respeto, yo trabajaba de día. Eso es una cosa interesantísima que poca gente conoce. Me cuentan que, por ejemplo, Salvador Cueva, Ismael Quintana, Ujú. eran músicos Sí, que trabajaban en otras cosas que no era la música, porque tenemos también otros que lo único que hacían era vivían Claro. literalmente de la música. Pero en tu caso tú te dividías. ¿Tú trabajabas en la Telefónica? de no, Nueva yo York, trabajaba o en la dónde tú trabajabas? compañía de energía eléctrica Energía eléctrica. y yo trabajaba en el hoyo, en la calle. Y lo Los hice manholes. en los mejos, lo hice por 34 años. Mi último, sin mentirle a ustedes, el último trabajo que me sacó del trabajo fue que trabajé en las Torres Gemelas, Cuando cayeron. cuando se metieron los aviones. Entonces, tuve que trabajar 2 meses ahí, tuve que dejar la música. Ground Zero. Sí, el Ground Zero. Tuve que poner 2 meses ahí y tenía doble turno de 7 a 11 de la noche. Wow. Tenía que trabajar. Entonces, sin mentirte, se me fracturaron los pulmones por todo lo que estaba... Sí, los fumes, los Sí, polvos, el polvillo, el de polvorín. todo. Y ya yo tenía 34 años de servicio y en ese tiempo yo había cumplido 55 años de edad. Y me dijeron, mira, Eddie, ya tú tienes 34 años y con la edad te vamos a dar una pensión disability. Y así fue. Oye, Eddie, pero entonces, ¿cómo tú te dividías? ¿Cómo Bueno, tú te mira, organizabas para...? Profesor, no te voy a mentir, es una bendición de Dios y lo tengo que decir. Porque yo me pongo a pensar en estos días ahora. Eddie Montalvo, ¿cómo tú hiciste todos esos viajes que nunca fallaste con Fania, con Héctor Lavoe, cuando estuve con Peter Conde Rodríguez? Porque yo me fui de la orquesta de Peter Conde Rodríguez para irme con Héctor. Y después Entonces, con Rubén. claro, y Reyes. después Rubén, claro, después Ok. lo sé Solar y eso. Pero no, nunca fallé. Pero también entonces tu trabajo en esa autoridad de energía eléctrica en Nueva York. Lo que pasa era que bregaron sí, bien contigo. bregaban bien porque yo era un buen trabajador y ellos sabían que, y lo digo honesto, había muchas personas que querían vivir del cuento, como dicen, venían, nosotros comenzábamos a las 7 de la mañana, tú llegabas a una locación y ellos están todavía sentados en el tro leyendo un periódico. Entonces yo decía, no, mano, tú sabes, mira, vamos a bregar, vamos. Entonces ellos veían eso y decían, wow, este chamaquito trabaja. Y gracias a Dios, tú sabes, me gané el reino porque me excusaban y me dejaban viajar. Lo único que cuando viajaba no tenía plan médico, no iba cobrando. Si algo me pasaba en Europa, allá tú, Eddie, resuelve como tú puedas. Pero cuando vine para atrás siempre me tenía mi trabajo. Yo cogía un ejemplo, 2 meses sin pago y me iba a viajar. Oye, Eddie, pero ¿y nunca pensaste o ninguna de estas grandes estrellas con las que tú trabajaste, que también está el Pacheco,
te dijeron, mira, Eddie, deja eso y quédate con nosotros en la Bueno, música? muchos de ellos, No. mira, muchos de ellos me decían, Eddie Montalvo, hasta los músicos, Eddie Montalvo, tú estás con Héctor Lavoe y estás con la Fania y eso no te causa problema con Héctor porque Héctor es uno de los integrantes del grupo. Y yo decía, no, papi, yo tengo que trabajar porque yo aprendí eso de mi padre. Lo de la Mi padre, electricidad. sí, mi padre vino de Puerto Rico a Nueva York para trabajar, para ayudar a sus padres aquí en Puerto Rico. Y yo aprendí eso siempre se me quedó en el corazón. Oye, Eddie, pero entonces tiene que haber habido días donde trabajaba casi 24 horas. Yo si no las tenía 24. vida, yo no soy honesto contigo. Yo salía de trabajar a las 3:30 de la tarde. Olvídate de las Torres Gemelas. El turno mío era 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. Llegaba a casa, vamos a poner, me cogía 45 minutos para llegar a casa. Dormía 2 horas para prepararme para irme otra vez a ir a tocar. Y No era te- principalmente el área de trabajo, principalmente era en Nueva York. En Era todos Nueva esos York. clubs que había Era en Nueva aquella York. época. No, me enviaban para Manhattan si había una cosa con electricidad. Trabajé el Bronx, me enviaron para Yonkers, todo eso, Nueva York completo. Y en la música, ¿dónde se concentraba la mayoría de los guisos? ¿Dónde eran? Ahí en Bueno, Nueva no, York. porque en Nueva York habían como 40 clubes, sin mentirte. Estabas en Brooklyn, estabas en Staten Island, estabas en el Bronx, estabas en Manhattan. Eso era... Ven acá, y la población que asistía a esos bailes era principalmente boricua, Eran muchos. Puertorricanos, Los dominicanos, boricuas eran lo que y los llenaban. los llenaban. Y recuérdate, los bailes eran la ficha, yo puedo enseñar la ficha. $2.99, 10 Sí. orquestas. Sí, Por favor. Rey Barreto, Johnny Pacheco, Joe Batán, los hermanos Lebrón, Flamboyán, Pacheco y el chacho, Conde. Puente, todo el mundo. Wow. 10 orquestas por $2.99. ¿Y eso de qué hora a qué hora tocaban? Empezaba, un ejemplo, algunos de esos bailes empezaban a las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, porque tenía tantas orquestas. Por eso. Wow. 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Wow. Eddie, y entonces, ¿en qué época, en qué año tú fijas que fue el peak de la salsa? Porque yo he leído 74, 75, 76 como el año más... Ahí donde más trabajo tú tuviste o continuó. Porque también he leído que ya a partir de los años 80 empieza el boom del disco, del merengue, y ahí la cosa empieza a decaer Sí, un poco. porque- Aunque en aquella época tú tuviste la oportunidad de estar con Rubén Blades, que se mantuvo... Eso fue, sí. Yo vigente creo hasta que lo último. nosotros comenzamos como en el 82. Para lo de Rubén, 82, 83, lo sé, Solar. Pero en el 78 fue cuando yo estuve también con Willy Colón en Paz Descanse. Sí. Que grabé el Grabaste álbum, solo. Sí, que grabé el álbum de Pedro Navaja. También. El álbum de Siembra. Sí, que el solo de Pedro Navaja tú eres el que lo echa. Y ven acá, te costó, porque Rubén Blades fue una persona brillante, pero la misma inteligencia y su formación profesional como abogado lo hacía era una persona que se cuestionaba las cosas, que retaba el sistema. Muchas de sus canciones, como las que plasmó en ese disco Siembra, eran canciones de protesta social, porque Plástico, Siembra, son un ejemplo de eso. Cuando él rompe con Fania Records y decide montarse Aidel Solar, que tú estuviste en ese disco extraordinario, Buscando América, yo he leído que Rubén Blades sufrió el veto de muchos clubes nocturnos, no lo querían contratar. Después de Tiburón también. Cuando Rubén... fue vetado, ¿tú te viste afectado? ¿Te viste amenazado? ¿O eso se limitaba a Rubén? ¿No? Bueno, era limitado a Rubén, ok, pero pagamos todo, porque somos parte del grupo. Pero ¿qué pasa? Que cuando Rubén decidió
formar el grupo Los Sellos Solar, que fue una bendición porque fue como una perfecta combinación. ¿No? Y que se llevó con los integrantes Ricardo Marrero, sí, Mike Piña, sí, Oscar Hernández. Sí, entonces pues... Ralph Irizarry. Rafi, en también, paz su descanse. señoría, Sí, sí. Montalvo. Cuando Rubén decidió hacer eso, tuvimos una reunión y él dijo, mira, si ustedes están dispuestos a pasar esta batalla conmigo, déjenme saber. Y nosotros dijimos, vamos, dale para adelante. Porque, honestamente, profesor, yo creía que Rubén iba a meter trombones, iba a meter trompetas. Y yo, no, nos vamos diferente. Un estilo parecido a Joe Cuba y Cuba. obviamente rompe con lo que era... Y rompió con ese grupito. El ambiente salsero, por lo menos la moda de aquella época, eran los trombones Sí. y las trompetas. Ahora ese grupito hizo mucho ruido. Oh, sí. Porque ese álbum es extraordinario. Estoy hablando de Buscando América. Sí, que estamos en la ahí portada. Tiene también, parece que Decisiones está ahí también. Y todos vuelven. Que eso creo que es un bar de Perú. Sí. Tú echas un solo Sí, extraordinario, que a mí me encanta en esa canción. Oye, Eddie, y te pregunto, tú también fuiste un músico de estudio, o sea, la cantidad, yo hice una pequeña búsqueda esta mañana de la cantidad de discos que tú grabaste. O sea, tú grabaste hasta con Juan Luis Guerra. Sí, el disco Areito, creo que Fogarate. Y Fogarate también. Wow, yo desconocía con Caco Senate, con Seguida, que es Sí, rock. Sí. Habían otros discos, obviamente las que ya conocemos, con Héctor Lavoe, Pacheco, Celia y demás. Pero tú me has dicho que tú no sabías leer música. ¿Cómo tú hacías eso? No me abochorno decirlo, que no hay ninguna... profesor, no me abochorno decirlo y a los estudiantes, y que Dios los bendiga, como lo dije anterior, a todos ustedes. Como te dije, mis padres no tenían los chavos para mandarme a la escuela a estudiar música. Y yo me crié, como le dije al profesor, rumbeando en la calle. Hasta ahora yo no leo. y soy honesto con ustedes, ha grabado en más de 200 grabaciones. ¿Cómo lo lograste? Porque, en mi ignorancia musical, siempre me han entendido que para grabar hay que leer, ¿no? Y soy honesto con ustedes, cuando entré al estudio, grabamos el álbum de Pedro Navaja, el álbum de Siembra. Entonces Willy Colón me dice, Montalvo, un ejemplo, el miércoles vamos a grabar otro LP. Yo, chévere, ¿a qué hora? Las 7. Y grabámonos en La Tierra, eso era un estudio que Fania usaba para grabar. Con John Fauci. Sí, ¿verdad? Con John Fauci y Irv Greenbaum. Entonces, entro así como ustedes entraron por la puerta y veo la Sinfónica Filarmónica completa de Nueva York, la que toca como en Radio City Music Hall o Carnegie Hall en Nueva York. Y yo dije, no, Willy se equivocó y cogí las congas, me las puse otra vez aquí, gracias a Dios que no las había sacado, y abro la puerta y todavía no había llegado Willy, en paz descanse, Willy Colón. Entonces me voy para el elevador y empujo el botón, estoy esperando el elevador y cuando llegue el elevador sale Willy y me dice, Eddie, en inglés me dice, ¿por dónde tú vas? Y yo le digo, mira, yo creo que tú te equivocaste, ahí está la Filarmónica de Nueva York. Me dice, no, eso es lo que es. Y ese es el álbum solo. Sí, que ahí él usa strings, ¿no? Sí, que está en New York, todos esos números ahí. Y yo decía... Y sin poderte hablar. Ahora, que fue el álbum con el que él debuta como solista. Sí. Incluso cambió su imagen, rebajó. Claro, y se ve diferente en el cover y todo. Entonces yo decía entre mí, Dios mío, yo bochornado, porque yo decía, yo no leo música y estoy aquí con una... Imagínense ustedes entrando 50 músicos en el estudio y uno no lee ni una nota. Pero el truco de eso era... Sí, el truco era esto. Cuando, un ejemplo, profesor, tú eres el arreglista y yo te digo, profesor, por favor, dime cuándo viene el corte y cántame el corte por el micrófono, pero de la cabina. Entonces tú venías y me decías, saba pa 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 pa.
Entonces yo iba allá, saba, pa, 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 guapa, en la mente. Y tocando, saba, pa, 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 pa. Entonces cuando yo veía que daban el primero, ya yo sabía que en el cuarto venía el corte, saba, pa, 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 y no fallaba. Porque si tú fallabas, tenías que empezar desde el principio otra vez. Porque era la cinta. Ahora es digital. Ahora es Pro Tools, que es fácil. Ahora viene, tú fallas un golpe y ahora vienen y lo añadieron ahí. No te apures, ya lo arreglamos. Oye, Eddie, antes de pasar con los muchachos, ¿tú entiendes que la salsa tiene futuro? ¿Ha tenido tal vez un resurgir? Porque yo veo muchos jóvenes interpretando la salsa y hay que decirlo. Mira. Bad Bunny con su baile inolvidable y esta canción donde hace una reinterpretación del Verano en Nueva York, que es de Justy Barreto, que eso de... Pero tú sabes lo que me gusta, que todo el mundo... ha traspasado esa música a esta generación. Claro, pero eso es lo que me gusta, que eso, la juventud, ustedes, que otra vez lo digo de corazón, que ustedes están escuchando lo que se hizo. Porque ustedes, algunas veces ustedes dicen, eso es viejo, pero no... Eso es como dicen, esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Porque de ahí tú aprendes muchas cosas y tú puedes hacer muchas cosas y cambiar el patrón completamente, como Bad Bunny. Y eso nunca se pierde. Y yo siempre digo que esto es como una máquina. Mira, esto, tienes reggaetón, tienes esto, tienes esto. Y dicen, no, la salsa está abajo, pero esto es como una máquina. Y llegamos otra vez, ¡pum!, allá arriba. Esto nunca se acaba. Mira, ya, y lo digo esto, ya yo voy para 74 años. Ok, pero ponte a pensar. Desde chamo yo estaba escuchando salsa, aunque sea Gilberto Monroy, lo que sea, en paz descanse. Yo me crié escuchando todo esto. Y sigue. Y nunca se acaba. Nunca se acaba. Oye, ¿cómo hacemos aquí con los muchachos? Porque yo quiero que Eddie y ustedes le hagan sus preguntas y que también echen solito ahí, Eddie. Con las congas, esas son de las tuyas, esas son las tocas. ¿Tienen preguntas para Eddie? Bueno, y hemos invitado a un grupo de destacados estudiantes de nuestro programa de bachillerato en música popular y le dimos la asignación para que le hicieran preguntas al máster conguero Eddie Montalvo y que también yo mandé a que trajeran unas congas aquí para que hicieran le sacaran sus sonidos también con ellos o que ellos te demostraran también su talento, ¿no? Sí, eso es lo que yo quiero ver. Vamos a ver. Lo va a ver mucha gente, pero... Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a empezar. Iván. Dime, Iván. Tú eres estudiante del programa de música popular de la Inter. Sí. Muy bien. Adelante, Iván. Ya casi graduando. Así mismo, gracias. Bueno, ¿qué nota tú le das? 100 plus. Bueno, pues tremendo. Con tanto, pues con tanta cosa que usted tenía antes, con el trabajo y todo eso, ¿qué usted hacía para practicar? ¿Tenía algún método rápido, sencillo, que para mantenerse? Bueno, exacto. Iván, soy honesto contigo. Como le estaba diciendo al profesor Hernández, que yo me quería escuchando mucha música porque tenía como le dicen aquí, vitrola en el cuartito mío y yo compraba todos los discos solito, porque no tengo hermanos ni hermanas. Ustedes que son mis hermanos y hermanas en Cristo, pero no tenía nadie. Entonces, lo que pasó fue que cuando empecé a tocar profesional o cuando empecé a tocar con orquesta, como se tocaba tanto, pues esa era la práctica mía, porque no había tiempo para yo estudiar. Como ustedes que tienen, que Dios los bendiga a todos ustedes, y lo digo neto, yo no tenía esa facilidad, no la tenía. Y como le estaba diciendo al profesor Hernández, y lo digo honesto, ahora YouTube, que ustedes pueden poner YouTube y aprender, mira cómo se toca un songo, cómo se toca esto, claro, y sí, ustedes, en esos tiempos no había nada, eso era costilla y pulmón, tú sabes, como decían en inglés, decían trial and error, ¿sí? Era como, se te equivocaste, pues mijo, ya tú sabes, y como le está diciendo el profesor Hernández, que una de las lecciones mías
fue tocando con Adalberto Santiago y los Quimbos, porque estaba tocando con Oreste Vilató, y ese era un timbalero que todos los timbaleros, porque él estaba con Rey Barreto, Sí, sí. y todo el mundo lo respetaba. Y los solos que él metía era bien diferente a todo el mundo. Entonces, imagínate, yo así como tú, Iván, tocando con un grupo así, y yo cuando entraba, tú sabes, era con abochornado, con un flaquito con 2 congas, tú me entiendes, y entraba el baile, y yo de buena gente, Oreste, ¿cómo tú estás? ¿Cómo que yo estoy? Toca ahí como un hombre, ay, Dios mío, yo decía, ay, pero Sí, claro. fue una lectura para mí que me hizo aprender mucho, tú sabes, porque yo decía, bueno, tengo que estar bien con el tambor, porque si no, de aquí me botan. Pero lo que pasaba era que yo tenía la mano como tú, bien flaquita, entonces le sacaba el golpe al tambor, se oía el tambor, cuando tú le metías la mano, se oía, ¿tú me entiendes? Y claro, con todo el respeto, yo no estaba impuesto a esto, el plástico, Claro, porque yo estaba, siempre era el cuero de verdad. El cuero de Toda Sí, mi vida yo otra toqué el vuelta. cuero de verdad, toda mi vida. Ok, claro, con todo el respeto, la Remo me filmó para los cueros. Pero soy honesto contigo, Iván, lo digo de corazón. Yo no estoy impuesto todavía porque es como que la mano me rebota. Claro. Porque yo estoy impuesto al Sí, cuero claro, de verdad. claro que sí. ¿Tú me entiendes? Y claro, con todo el respeto, la razón que yo siempre usé fibre fue porque como yo viajaba tanto y yo me montaba en los aviones, y alguna vez yo estaba en la ventana, cogí una ventana, y cuando miraba por la ventana y el tambor estaba subiendo, de momento el tambor se cae, y era de madera. Sí, Entonces cuando llego al país que estoy supuesto a tocar, ya el tambor estaba rajado. Sí. So, yo empecé a usar fibre. Y soy honesto con ustedes, siempre usé el tamaño 28 de pulgada. Porque este es el que me gusta. El 30 para mí es como siempre estoy tocando sentado, pues el tambor como que era más alto. Claro. Cuando estaba con Rubén, no le voy a mentir a ustedes, si toqué 5 presentaciones parados, fue mucho. Claro. Porque no, en primer lugar, nosotros que tocamos tambor, nos gusta sentir el tambor. Sí, exacto. ¿Tú me entiendes? Exacto. Sí, man. Siempre quieres sentir el tambor. Sí, man. Entonces cuando tú estás tocando parado, chévere, porque no te tienes que matar. Exacto. Pero recuérdate que, y lo digo honesto, y no quiero ofender a nadie, pero el tambor también te saca sangre. Sí, man. Te saca sangre. Sí, claro que sí. Tú sabes, y lo digo honesto porque es una lectura, muchos de nosotros que tocamos timbal, como nosotros le decimos, sangramos cuando uno orina, porque la fuerza del tambor. Esto es un instrumento que es físicamente duro, te saca. Eddie, por eso yo recuerdo que Mongo Santa María se ponía como un Sí. vendaje, ¿no? En la mano. Claro, entonces es como Frankie me dice, adiós, pero Eddie, tú no tienes callo en las manos, porque tú tienes que saber cómo cuidarte las manos. Tú sabes que, ¿tú me entiendes? Él no, y lo digo honesto, Iván, con todo el respeto que te merece, no es para tú enseñarme que tienes 50,000 callos. Esos 50,000 callos a mí no me importa. Exacto. Tú cuidarte, Pues eso le- todavía sacarle el sonido al tambor Exacto. y cuidarte las manos. Ah, Porque bueno. cuando tú tocabas en los tiempos míos, te vas a reír. Invierno. Estoy montado en un tren con 2 congas, porque no tenía carro en ese tiempo, para que ustedes lo escuchen. Eddie montado en un tren con 2 congas, y ustedes se van a reír. Un frío que tú sentías el frío en las manos, y cuando tú llegas al baile, lo primero que te dicen es, avanza, saca el tambor que empezamos ahora. Y tú tienes la mano como hielo, sin calentar. Y entonces vienen y te tocan un número que va a 1,000,000. Papá, te dolía las manos. Sí, así Entonces, a nosotros, los timberos, se nos rayan, se hacen unas rayas y las manos empiezan a sangrar. Entonces, en esos tiempos,
había una cosa que nosotros nos ponían lo que le decían cebo flande. Eso lo compraban en las botánicas. Y tú te lo untabas en la mano para tratar de cubrir el tajo que tenía. Y cuando tú miras a ver, el tambor, como era cuero, no era plástico, tú veías sangre y tú dices, me corté la mano. Pero tienes que seguir tocando. Y cuando tú miras, claro, tienes tajo en la mano. Pero es por eso. Siempre tenés que... Gente me dice, mira, Montalvo, pero tú no tienes callo. No. Pero es porque es como las damas. Ellas se ponen make-up, ellas se ponen moisturizer, como le dicen, para la crema para ustedes se cuidan. Pues la misma cosa, nosotros tenemos que cuidarnos las manos. ¿Tú me entiendes? Pero eres tremendo. Primero, que Dios te bendiga. Y lo digo honesto. Y esa es la respuesta, tú sabes, de la pregunta que me hiciste. ¿Hay alguna otra pregunta que ustedes tengan? No, para nosotros es un placer tenerlo No, aquí, ¿verdad? Y el profesor. Mira, el honor es para mí. Sí. Y lo digo honesto porque el profesor me dice, no, tengo una estudiante. Y yo digo, oye, pero yo creía que era más que una entrevista. Porque aunque ustedes me vean así, a esta edad, todavía uno como que se pone nervioso. Pero ¿y cómo hace si ustedes, como decía San, se presentan entre Y mira, cientos y miles de ustedes personas? se pueden reír, pero cuando viene una entrevista, para mí, yo como que me pongo un poquito nervioso. Pero fíjate, puedo estar en una tarima, como yo hice el concierto, que eso está en YouTube, de Rubén Blades, el Amnistía, en Santiago, Amnistía Chile. Internacional, sí. Hicimos eso. 100,000 personas. Y eso a mí no me molesta. Yo me puedo trepar una... No me molesta. Pero cuando viene una entrevista con uno como que... tú sabes. Sí, claro que sí. Pero... Gracias y mire... De verdad, de corazón, mis bendiciones para todos ustedes. Están en el sitio que tienen que estar, de verdad. Y mi hermano, Dios te bendiga. Tremendo. Y ustedes no lo han visto con su instrumento, pero gracias por el Ellos son coro. cantantes. Gracias. Oye, pero digan sus nombres para que queden en récord. Mi nombre es Noelis. Y Joseph. Y su instrumento también. Vos. Joseph, también soy de voz. Wow, Jessie Ellis, estoy en mi tercer año y también soy de voz. wow, Dios no me bendiga. Te falta un año. Casi. Ok. Yo soy Bernadette y pues 4 en mi Wow, Dios te bendiga. Muchas bendiciones Iván, para ustedes. el timbero. No, Iván, olvídate. Baterista. Ah, batería. Wow, fíjate. Está estudiando Muy bien. batería. Chacho, quisiera yo tener la idea tuya con lo, Oye, que, pero a ti te ustedes, gusta el rock. con lo que ustedes tienen Yo ahora. toco de todo, mano, Pero ya sabes tú que sabes. Eddie ha tocado Sí, con rock también, merengue. ¿Verdad? Lo han visto también en las sesiones de la Loma. que ¡Anda! Está en el bongo desde que empezó, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí. Wow. Con Norberto. Sí, con Norberto, tú sabes. Bueno, Eddie, para nosotros fue un placer que estuvieras aquí con nosotros en A la Raíz, tuviera la oportunidad de compartir con estos estudiantes del programa Música Popular y el director del Departamento de Música Popular, Luis Sanz, que yo le hice, esto es casi una emboscada, yo le dije, tienes que venir para acá, viene a montarlo, traímos unos muchachos, búscate unas congas, las que sea. Primero le pedí unas de... de la otra parte. y entonces mira, míralo para acá, mira, estas son las de Eddie, Sí, toca. mira, lo que Estas pasó eran de fue- tu hermano y buen amigo Jimmy Eso Morales. de mi hermano y mira que con todo el respeto tuve como 48 años con la LP. Yo comencé en el 1976 y todo tiene su final. No que me votaron, yo decidí Sí, irme, y ahora tú está sabes, nuevo yo rumbo, dije, y ahora ya. estás con toca. Y papá Dios me dio otra bendición porque me fui de la LP y la toca enseguida me dijo, mira, y yo dije, chévere. Muy bien. Entonces, con el favor de Dios, voy a tener otro signature line. Pues cuando salgan, Tú sabes. mira, cuando salgan la Eddie Montalvo, queremos tener un par aquí No, para que estos chévere. muchachos, mire, Sí, aprendan sí, con las de Eddie. Sí. No, Bueno, pues chévere. muchas gracias, Eddie, por estar con nosotros, a Bueno, los estudiantes, Gracias, a mira, Sanz. gracias a todos ustedes, mis bendiciones, y lo digo honesto. Aquí tienen otra persona que los admira. No se me pierdan del mapa y cojan mi número, me pueden llamar cuando ustedes quieran. Aquí no hay estrellas, las estrellas están en el cielo. Es como le dije a ustedes, una bendición que papá Dios me ha dado. Muy bien.
Profesor, muchas gracias y lo digo Gracias, honesto. Eddie, siempre a tus órdenes. Gracias por venir a buscarme a mi hogar. No, pues claro. Gracias por la oportunidad y la confianza. Tenemos ¿quién tenemos allá? Y a Frankie, porque ya Frankie. Julio salió, porque sabes que Julio te dijo que era... Frankie es el único que está allá atrás. Bueno, Frankie, te quiero. Muchas Y gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo saber en los masajes chinos que tú te das en las manos. Bueno, pues será hasta una próxima ocasión. Les habló el doctor Efraín Hernández en el podcast de La Raíz. Eddie, ¿te gustó? Oh, chacho. Vamos a despedirnos con una musiquita. Esta noche no duermo.